Una grave preocupación, y esta ley de detención de dominio que ha traído tanta polémica, se puede aprobar y no va a pasar nada. Los 67 productos que hay aquí, que establece ese proyecto, la República Dominicana, en ninguno de ellos es autosuficiente. La izquierda y la sociedad dominicana debemos de hacer un análisis profundo de nuestra historia. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos como invitado al diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo del Frente Amplio. Bienvenido, Juan Dionisio. Gracias, Gustavo. Para mí es un placer estar contigo aquí. Bueno, ustedes tienen muchísimo trabajo en estos días, hay muchos temas. Está la ley de extinción de dominio. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio o del bloque en que tú estás, que está Frente Amplio y está Dominicano por el Cambio? Pero mira, nosotros estamos de acuerdo con esa ley de extinción de dominio. De hecho, es un mandato incluso constitucional. Pero la preocupación que nosotros tenemos y el obstáculo que ha tenido esa ley de extinción de dominio, que ha tenido ya 2 informes, que yo no sé por qué tanta discusión. Si en el 2019 hubo un informe favorable a esa ley y en el 2021 también hubo un informe. La he permitido varias veces. Es una ley muy importante porque es una ley sobre los bienes, no sobre todo de la persona. Pero fíjate, Gustavo y amigos televidentes, nosotros tenemos la ley 155-17 de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esa ley tiene 13 controles para que aquí no haya lavado de activos y tiene 5 años y siguen siendo lavado de activos. Es decir, una grave preocupación, y esta ley de detención de dominio que ha traído tanta polémica, se puede aprobar y no va a pasar nada, porque el problema de la República Dominicana era el problema de la institucionalidad, el problema del cumplimiento Pero de las cosas. Lo que se ha entendido es que sería buena por una cosa, Juan Dionisio. Aquí hemos visto casos de los escasos, casos de políticos corruptos, por ejemplo, que son condenados o juzgados y entonces lo condenan penalmente, pero civilmente se quedan con los bienes. Se supone que con esa ley es para despojarlos de lo que le quitaron al pueblo dominicano a través de las instituciones del Estado. No solamente eso, la ley va más allá. Tú puedes ser perfectamente no juzgado. Y si el juez de detención de dominio o alguien apodera al juez de detención de dominio porque alguien le dijo que la propiedad que tú ostentes en condiciones de alquiler no es o de préstamo no es lícita, el juez puede iniciar una investigación sobre ese bien. Y si tú no puedes probar que es lícito, si tú no puedes probar que es lícito, entonces te hace un juicio de detención de dominio. Fíjate que esa ley no es sobre la persona, es sobre el bien. Exactamente. Entonces, es sumamente importante, es interesantísimo esa ley de detención de dominio y hay que aprobarla. La posición de nosotros es que necesitamos esa ley. Lo que no entiendo es cuál es la dificultad de aprobar esa ley, que ya tiene varios informes. La posición de nosotros es clara. De hecho, el bloque de nosotros va a depositar en los próximos días un proyecto de ley para crear jueces especiales para que conozcan en la sala, para que conozcan los casos de corrupción. Porque nosotros tenemos el temor de que los casos de corrupción se diluyan en el tiempo, conociendo los jueces ordinarios con otros casos ordinarios. Y entonces, en la próxima semana estamos presentando un proyecto, como presentamos uno ayer también, en la que los CONANI, conjuntamente con el Ministerio Público, puede actuar en casos penales contra los padres irresponsables o con la tercera persona. Yo vi la propuesta, me parece muy buena. Y entonces, en la próxima semana, nosotros para que cada sala penal tenga una sala, no se constituye un nuevo tribunal, sino que se constituye una sala para conocer exclusivamente los casos de corrupción. Sería para que sea más expedito el proceso ahí. Dentro de toda la garantía, sea más expedito. Porque las señales empiezan a estar mal. Nosotros no tenemos nada mal en la señal. El hecho de que
a una persona que fue condenada por estafar al Estado, hoy el Estado le está entregando otra concesión, o el gobierno está entregando esta concesión, entonces la señal es mala. ¿Usted refiere al señor, cómo es que le dicen, Cambita? Sí, ese, un tal, que fue condenado por estafa al gobierno. En el caso PM, y sí. Luego entonces en 2008 el presidente entonces Leonel Fernández lo indultó y él primero lo había nombrado en una cosa de que pensión de los choferes. Ahora está... Que también tuvo problemas ahí. Ajá, yo no sabía, o sea, el hombre se las trae. Sí, sí, entonces eso manda una mala señal. Bueno, bien, eso en cuanto a ese tema. Entonces, ustedes están de acuerdo y creen que y se la debe hacer vamos lo a más defender. rápido. Y la vamos a defender. De hecho, el senador de ella. Samaná que estuvo aquí, Pedro Catrain, dice que sí, que se va a aprobar, porque incluso los partidos que estaban como resbalando, que eran Fuerza del Pueblo y PLD, para no quedar mal ante la población, han dicho que sí, que lo van a aprobar. Originalmente esa ley la planteó Félix Bautista. Ay, Él fue de los proponentes. Bueno. Pero bien, ojalá la aprobemos. Sí, no importa, que venga sí, de donde no venga. Si tiene el alcance, excelente, bien. Bueno, ese es un tema. El otro es, hay todo un debate en estos momentos por algo que ha sacado a la luz el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps García, que él no está haciendo nada nuevo, porque hay un convenio que se firmó el OIT, lo que él mismo ha dicho, es para darle cierta forma y que eso se comience a respetar. Los derechos de las trabajadoras y trabajadores son la mayoría mujeres domésticas. Pero hay gente que está diciendo que eso no debe ser. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a eso? Mira, en ambas legislaturas pasadas se conoció un proyecto de ley sobre el trabajo doméstico y se rindió un informe favorable en la Comisión de Trabajo. La diputada Ivania Rivera, que es una diputada de ultramar, en cumplimiento con la decisión, la resolución 189 de la OIT, sí, que el país es compromisario. Y que el país es complementario, pero no solamente eso, eso tiene carácter constitucional. Lo que pasa es que la gente no entiende que a partir del 2010 y del 2015, todo el andamiaje jurídico en la República Dominicana cambió. Es decir, el Código de Trabajo es de 1992 y la Constitución es de 2010. La Constitución está por encima del Código de Trabajo. Y es la Constitución que manda. Incluso, no solamente el trabajo doméstico remunerado con lo que tienen el privilegio de tener una doméstica en su casa, sino el trabajo de las mujeres que realizan en su propia casa. Ya es reconocido por la Constitución como un trabajo que requiere un salario y por eso necesitan el tema de la seguridad social. Entonces lo que ha hecho el ministro... Y por eso un matrimonio lo que se construya es en igualdad de condiciones del hombre y de la mujer, porque la mujer ha aportado igual que el hombre en eso. Así es. Sí. Óyeme, se calcula que son entre 7 y 8 kilómetros que las mujeres caminan dentro de la casa, en lo que se abajan, en lo que allí fregando. Entonces ese es un trabajo que tiene un costo, incluso contribuye al Producto Internacional Bruto. Entonces lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo es reglamentar un derecho que está en la Constitución y que lo que la Organización Internacional del Trabajo también lo planteó, de la cual nosotros somos signatarios, y que organice el tema de incluir en la seguridad social para que haya un registro. Yo voy más lejos, yo digo incluso que si de verdad hace muchos años hubiese querido hacer justicia reconociendo esos derechos, no había que ir muy lejos, porque el propio Código de Trabajo, aunque no lo mencione de manera específica, no lo excluye. Porque si dice que todo trabajador tiene tales y tales derechos, ahí no dice cuáles trabajadores tienen derecho y cuáles no. Son todos. Lo que pasa es que el Código de Trabajo habla como en uno de los principios de la igualdad y de que el trabajo es para todos, pero cuando se refiere a ese tema, le quita el tema de la cesantía y le quita el tema de las vacaciones, el Código de Trabajo. Pero eso se enmendó con la Constitución del 2010 y del 2015. Y el acuerdo de la OIT. De manera que ahí yo no entiendo si nosotros hemos avanzado en un Estado social y democrático de derecho, donde la igualdad del trabajo, ¿sabe qué dice la Constitución Dominicana? A igual trabajo, igual salario. Sí. Es una concepción marxista. Sí. Pero no dice nuestra Constitución. Según su trabajo y según su necesidad. Exactamente. Ya esa era más profunda, cada quien según necesidad y a cada quien según su trabajo.
Pero lo dice el Código de Trabajo, la Constitución Dominicana. La Constitución Dominicana también habla de la distribución de la riqueza. Es decir, los sectores incluso progresistas, hay muchas cosas de esa Constitución, es verdad, que hay que cambiar, porque fortalece. Pero si se hace valer lo que está ahí mientras tanto, daríamos un paso de avance. Gustavo, tú has dado en el clavo. Yo quisiera que los sectores progresistas, por lo menos, nos abanderáramos de la Constitución para que nosotros pudiéramos, en un Estado social y democrático de derecho, avanzar en términos democráticos, solamente aplicando lo que dice la Constitución. En otras palabras, ustedes apoyan que se reconozcan los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos. No solamente lo apoyamos, sino que lo vamos a defender en las calles si es necesario, porque eso es un derecho humano. Bien. ¿Entiendes? Vamos a una pausa, Juan Dionisio, y volvemos. Continuamos con el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo del Frente Amplio. Bueno, hay otro tema también que es importante conocer de nuestros legisladores su punto de vista. El gobierno ha propuesto una reducción cero temporal a los aranceles o impuestos de aduana para la importación de insumos y algunas mercancías que se supone que son fundamentales para la canasta de la familia dominicana. Esto, la intención sería que frenar el impacto de la creciente inflación internacional que afecta a la República Dominicana también para el costo de la canasta básica en la familia dominicana. Además de que, por otro lado, se han hecho unos subsidios a los alimentos. ¿Cuál es la posición de ustedes? Mira, nosotros ayer votamos por ese proyecto. A favor. Votamos a favor. Ayer, antes de ayer, nosotros hicimos una propuesta de modificación al proyecto en la que le agregábamos un párrafo al artículo 2 para que dijera que en la misma proporción de la tasa cero que van a tener esos productos, en esa misma proporción se baje al consumidor final. O sea, que se garantice que de verdad se va a traspasar la rebaja al consumidor final. Al consumidor. ¿Por qué nosotros apoyamos ese proyecto? Porque los 67 productos que hay aquí, que establece ese proyecto, la República Dominicana en ninguno de ellos es autosuficiente. En lo único que la República Dominicana es autosuficiente en la producción de arroz, en lo único. Y obviamente bueno, plátano también. Y en rublo así, tubérculos de baja. Entonces, ¿qué era lo que querían los empresarios? Y por eso me sorprende que todos los partidos de el PLD 1 y el PLD 2. ¿Y hay un PLD 2? Sí, sí, el otro es? PLD. ¿Cuál? Está el PLD, ¿no? Usted fuerza del pueblo, usted quiere decir. Bueno, yo no sé, yo sé que está el PLD y está el otro PLD. Y está el PRD. ¿Me entiendes? Y Alianza País, que se retiraron ayer. Partido Reformista también. No, el Partido Reformista votó y el PQDC, es decir, no solamente el PRM y el bloque Juan Pablo Duarte, sino que el PQDC y el Partido Reformista apoyaron eso. Porque los empresarios querían que ese dinero se le diera en efectivo. Eso es lo que se estaba ocultando. No, porque eso no se puede subsidiar a la gente más rica. No. Ese es el problema. Entonces, nosotros que consultamos a nuestros asesores honoríficos, dijeron, no es correcto ese proyecto. Además, es 6 meses. Porque es temporal también. Además, no es verdad que por eso va a quebrar todo el campo. No, eso no. Y incluso lo planteamos, te voy a mandar nuestra exposición ayer, incluso hicimos un símil de lo que hizo José con el faraón y el sueño de la vaca flaca y la vaca gorda. Usted tuvo hasta que estudiar la Biblia ahí. Sí. Pero nosotros estábamos de acuerdo y votamos, de hecho, los votos del bloque Juan Pablo Duarte garantizaron que ese proyecto se aprobara. Bien, eso por ese lado. Lo otro es también, está el tema de las reformas que ha propuesto el gobierno, que eso está en el Consejo Económico y Social. ¿Ustedes están participando como Frente Amplio? Sí, nosotros estamos en las 13 mesas, el Frente Amplio tiene delegación en las 13 mesas, y en la reforma constitucional, que es la que está más paralizada. Sí. Parece y ustedes tienen una propuesta alternativa, porque tuve aquí a Arsenio que estuvo exponiendo todo eso. Sí, de hecho, en el próximo domingo 3, vamos a tener
comité político para avalar una propuesta formal a la sociedad dominicana, y estamos trabajando en esa propuesta que es al senio, mejorándola, que es una propuesta que ya la tenemos consensuada en el Frente Amplio y queremos consensuar a todo el país, sobre todo en la reforma constitucional, que nosotros creemos que hay una reforma constitucional. Ahí hay un aspecto que no se planteó, nosotros estamos planteando que sea el Congreso que elabore el presupuesto para que dejemos estar aprobando. Sí, esa fue una. La otra sí. que él me decía era de reducir el tamaño del Congreso, a un Congreso unicameral, con menos provincias incluso. Exacto. Porque nosotros hemos tenido congresos de senadores solo y hemos tenido congresos de diputados. Lo que más hemos tenido, hasta el 1905 el Congreso era unicameral de diputados. ¿Entiendes? Y a partir de la Constitución del 1907 que se vuelve al Congreso bicameral. Pero en el 1858, el Congreso era unicameral también. Es que este es un país pequeño, no es necesario. 200. Y la cantidad de provincias, Cuba tiene un tamaño 3 veces más grande que nosotros, y creo que son 12 provincias que tiene nada más. Pero China tiene 16 provincias. No hay un barrio es más grande que este país entero. Entonces, no se entiende por qué. Son de las cosas que nosotros tenemos. Oye, nosotros tenemos 31 provincias y un distrito nacional, ¿no? Que esa es una discusión. 155 municipios. Más los distritos municipales. 235 distritos municipales. Eso es una barbaridad, eso. Tenemos 1.192 sesiones y tenemos 1.800 parados. Tú sabes que yo vi una película española, es una comedia, pero retrata una realidad política, que era un pequeño municipio que se había despoblado porque eran gente envejeciente, algunos habían muerto. Entonces, desde la demarcación más grande sometieron un proyecto para eliminarlo como municipio, porque dicen es que ya no califica, no tiene la cantidad de habitantes. Y el empeño de ellos era no desaparecer, porque ¿sabes? Siempre hay uno que dice que el líder, que estaba elegido y no quería perder ese privilegio. Entonces, pese a que ellos son racistas, invitan unos migrantes africanos y latinoamericanos que se queden ahí para llenar el número. Entonces, todo lo aceptaron. Una historia buena, a regañadientes, porque ellos no lo querían, pero decían, bueno, con estos migrantes ya se llena la cantidad necesaria para que sigamos viviendo, siendo municipios. Porque esa división, si uno dijera, eso hace más eficiente el trabajo, pero uno ve muchas veces que cuál es la diferencia. Entonces, ustedes son de los pocos que se han atrevido a eso, porque por populismo y demagogia hay gente que dice, ay no, si yo digo eso en tal provincia, no van a querer votar por mí. Uno de los temas que la República Dominicana tiene que avanzar es la responsabilidad de los políticos, de los líderes nacionales, de decir la verdad. O sea, la política tiene que ser con criterio, con unos conceptos, porque eso lo plantea nuestros estatutos, que es el ideal que nosotros tenemos de república. La Constitución Dominicana establece con mucha claridad el crecimiento en términos vertical. Incluso nosotros decíamos, se habla del presupuesto plurianual. Nosotros tenemos una ley de estrategia de desarrollo 2030. ¿Por qué que debe ponerse al día porque no se ha cumplido nada de eso? Entonces, ¿por qué no hay interés de nosotros definir con claridad? Por ejemplo, yo le dije a los compañeros de un distrito municipal de Pizarrete, que es donde Virtudes, vamos a convocar a todos los sectores aquí. Eso es en Asua, por allá. No, en Baní, donde nació Virtudes Álvarez. Sí. Y nosotros tuvimos una buena participación en el 2020 ahí. Quedamos en 4º lugar de todos los partidos. Entonces, vamos a hacer un proyecto de Pizarrete de 10 años. Y vamos a convocar a todos los partidos para que el que gobierne, el que gane en el 2024, tenga un plan de desarrollo para como lo tiene Santiago. Pero ahí en Santiago se ha involucrado el sector privado. Y nadie le cambia ese plan, no importa y le ha dado resultados. Y ellos han invertido, y por eso Santiago es Santiago, ¿me entiendes? Sí, tiene un plan. Entonces, el que gane en Santiago, el senador, el diputado, el síndico, el partido tiene que seguir eso. Entonces, así debería ser la nación, ¿entiendes? Así debería ser el país. Hacia eso es que nosotros aspiramos, hacia eso es que aspira el Frente Amplio, que en la República Dominicana nos pongamos de acuerdo. Pero eso incluso está dentro de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que manda a que en municipios y provincias se creen esos comités y sean los que hagan la propuesta. De hecho, en la provincia de Duarte se hizo, yo no sé si le han hecho caso, pero ellos entregaron a la presidencia, tanto con Danilo y creo que ahora también, cuáles son las propuestas que ellos tienen de acuerdo al sector público y privado, que ellos entienden que son prioridades.
Si ahora en Nagua, por ejemplo, se está haciendo, pero es más propaganda política, no hay la elaboración de técnicos, incluso... No, pero en la provincia de Duarte participaron Sí, técnicos del Consejo de claro. Desarrollo. Pero no, eso no se ha cumplido, porque por ejemplo, ¿cuánto es el presupuesto para la provincia de Duarte? Creo que son 1.100 millones para este año. Pero tú tienes a Cotuí ahí que tiene 157 millones para este año. Y Cotuí debería tener más, ¿verdad? Con esa minera, y que hay un fondo De para hecho, eso. que según el gobierno ha recibido 1.100 millones Pero además que hay una ley, un fondo, ¿no? Sí, sí, de un 5%. En los lugares donde hay una minera. Un Porque 5%, pero eso no se cumple, porque ese es lo que te lo decía. absorbe el gobierno central siempre. Esa es la lucha que llevan, por ejemplo, en Bonao. Y sobre todo el municipio de Piedra Blanca, Sí, que no le ha Piedra tocado Blanca. nada. No, Ahí está el amigo nunca le han dado nada. Luis Ernesto Mejía, Sí. que ha luchado muchísimo por eso. Y no... Sí, nosotros nos reunimos con ellos, pero no ha habido forma en ese tema, porque ese es... Yo le decía a los congresistas y al presidente, yo creo que el Congreso debería de como recesar un poco en términos de aprobación de la ley y empezar a garantizar el cumplimiento de la ley. Que es la otra función, la que fiscalización, es la fiscalización. Y entonces, yo tomé un turno previo en la sesión anterior para decir qué sentido tiene yo ser diputado cuando yo pude prever una muerte el domingo y no lo logré y se consumó el hecho. Cuando yo le dije a las autoridades, miren, van a asesinar un recluso en la cárcel del 15 de Asua. Tú tenías información. Me llamó la esposa llorando, me van a matar el esposo. Y al final se consumó el hecho en la noche del mismo día. Pero tú cumpliste responsablemente y le dijiste a las autoridades. Y le dije a la autoridad y le puse un tuit y lo llamé. Y no hicieron nada. No hicieron nada al final. Entonces ellos no cumplieron con su deber. No, exactamente. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si el Congreso, lo correcto sería entonces que ahora nosotros interpelemos a esa persona y le podamos hacer un juicio político y destituirlo por negligencia. Pero también los ciudadanos deberían de ponerle una querella, porque si tú no estás seguro ni siquiera en la cárcel. No, imagínate. Y desde ahí hay muchos que desde ahí siguen delinquiendo también. Así es. Vamos a otra pausa. Cuando retornemos vamos a hablar, porque de nuevo se habla de la posibilidad de que ese amplio espectro de partidos que están los llamados progresistas, los centroizquierda y la izquierda, pudieran por fin en República Dominicana ponerse de acuerdo para participar juntos en la búsqueda del poder por medio electoral. Vamos a la pausa y volvemos. Diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, ¿será posible que aquí los sectores progresistas y la izquierda, que es amplia, ¿verdad? Hay izquierda más hacia la izquierda, hay centroizquierda, hay liberales, pudieran ponerse de acuerdo y participar juntos en una alianza para tratar de impulsar las políticas que usted entiende que son justas? Mira, yo creo que tenemos una gran oportunidad y sería una irresponsabilidad de los sectores progresistas, de los sectores de izquierda, de no avanzar en un proceso unitario. Las 5 economías más grandes de América Latina están hoy dirigidas por el Partido Progresista. Menos Brasil. Por el progresismo. Menos Brasil, pero tú tienes Argentina, tú tienes... Pero es posible que Lula gane de nuevo. No, Lula va a ganar de nuevo y ahora Petro es posible, si llega vivo a las elecciones. Ahí es un poco más complicada la cosa, pero sí, bueno. Vamos pero si él llega vivo, él ganará las elecciones en Colombia. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que la izquierda y la sociedad dominicana debemos de hacer un análisis profundo de nuestra historia. Yo creo que, te lo decía, el problema nuestro es que la historia la hemos estado repitiendo como tragedia y las olas que se dan en América Latina, parece, porque como somos una isla, como que no llegan. O llegan tarde. O llegan demasiado tarde. Pero ¿por qué hay tantas contradicciones? Porque si están de acuerdo, yo creo, si uno ve lo que ha sido, de izquierda se supone que aspira a una mejor distribución de la economía, ¿verdad? A corregir injusticias y exclusiones, a que haya mayor ejercicio de los derechos y las libertades, de acuerdo a lo que manda la misma Constitución. Yo creo que esos son puntos fundamentales. Atención de la salud, la educación, el campo.
¿Por qué que hay, a veces por una palabra, yo veo debate que se... No, porque precisamente no hemos hecho tampoco un análisis crítico de nuestra situación, no nos hemos revisado nosotros mismos, y porque, digo yo, en mi lectura, porque como tenemos el mismo tamaño, somos iguales, tenemos los mismos derechos, entonces como nadie quiere ceder, y como no hay una fuerza que pueda empujar ese plan que tú dices que todos estamos de acuerdo. Entonces, el Frente Amplio ha hecho una propuesta. El PST también está haciendo un gran esfuerzo para unir todos los sectores progresistas y de izquierda en la República Dominicana. Yo creo que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Chile y ser democráticos, porque incluso si se da una alianza amplia, hasta sectores conservadores, si están de acuerdo en punto básico, pueden estar. Pero oye, aquí hay dos problemas. Aquí hay una élite económica, que ya hemos hablado de eso, Peregrín también, nosotros estamos en contra de que esa élite ha concentrado tanta riqueza que la República Dominicana no tiene ninguna posibilidad si esa élite por lo menos no floja parte de su poder político y económico para que aquí haya una verdadera redistribución de riqueza como habla la Constitución. Entonces, los sectores de la izquierda tenemos que buscar un mecanismo democrático. Si somos democráticos, utilicemos la democracia, porque nosotros tenemos el plebiscito, tenemos el referéndum, tenemos las consultas. Pongámonos de acuerdo, seamos honestos, nos planteamos un programa mínimo, que nosotros le vamos a plantear uno, el Frente Amplio, y se lo va a plantear a todos los sectores progresistas y de izquierda, y vayamos a una consulta, vayamos a una primaria, vayamos a un referéndum, vayamos a un plebiscito, y el que gane, que resulte, incluso organizado por la Junta, y que todos los que quieran participar, que participen en igualdad de condiciones, que desplieguen una campaña nacional, y entonces de ahí salga un candidato que unifique todas las ideas en ese programa mínimo, que es fácil ponernos de acuerdo, porque nos pusimos de acuerdo con la convergencia. Hay gente que al final marcha verde, porque lo que nosotros decíamos, Bori, el movimiento estudiantil, que no le encabezó ni siquiera él, pero él era parte de eso. Xiomara Castro en Perú, el movimiento en Honduras, el movimiento de mujeres y campesinos, la llevaron al poder. Pedro Castillo en Perú, el movimiento profesoral, que él encabezó, que ni siquiera era un profesor rural. Imagina sacar un 18% en la sí, primera fue vuelta. todo muy fragmentado, Sí. Pero ganó, porque le ganó a la Entonces, Fujimori. yo creo que hay una gran oportunidad, porque las encuestas lo están diciendo. Utilicemos la ciencia para hacer política. Las encuestas están diciendo que aquí, ante una pregunta, ¿usted quiere que siga Luis o que venga una nueva alternativa? Hay un empate técnico. Sí, no, y además porque yo creo que la gente necesita opciones, porque sí, claro. Quizás muchos puedan decir no me gusta como está con el PRM, pero yo no quiero que vuelva, muchos dicen ni el PLD, ni el PLD 1 ni el PLD 2, sí. Nosotros queremos que el otro PLD, ¿me entiendes? Nosotros bueno, no queremos que vuelva muchas gracias, ni el PLD 1 ni el PLD. Muchas gracias Juan Dionisio, muchas gracias por estar por aquí. A ustedes también, a amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.